Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. Tal y como estaba previsto, Alberto Fernández ganó este domingo las elecciones presidenciales argentinas con el 48% de los votos, lo que le evita tener que ir a segunda vuelta. Ha superado el 45%, que es lo que fija la ley allá en Argentina para evitar eso mismo, la segunda vuelta. La derrota de Macri no ha sido tan dura como pronosticaban las encuestas y como se preveía después del batacazo de las elecciones PASO. El candidato de la coalición Juntos por el Cambio, que es como se ha llamado ahora lo que en 2015 fue Cambiemos, consiguió llegar al 40% de los sufragios y así al menos salvó la cara ante lo que se anticipaba como una auténtica debacle. Esto deja un país muy polarizado, como podemos ver, con un presidente que llega al poder con una mayoría relativa y no absoluta, es decir, solo el 48%, no llega a alcanzar el 50% más uno de los votos, que es lo que esa autoridad, ese extra de autoridad que da a ganar en la segunda vuelta. Pero bueno, en las legislativas, que también se celebraron el domingo, la coalición macrista se hizo con la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el Parlamento y el Senado la cosa quedó bastante igualada. En fin, unos resultados tan ajustados tendrán, es inevitable, por otro lado, que tengan consecuencias y tienen que tenerlas, además, en los próximos años, que para eso se hacen las elecciones y se celebran cada 4 años para que tengan consecuencias. La fortaleza relativa del macrismo limita hasta cierto punto, ya veremos hasta qué punto, pero sí hasta cierto punto, la capacidad de maniobra del nuevo presidente y le coloca además en una posición muy cómoda para el plan de ajuste económico que se avecina, porque en Argentina, aparte de las elecciones, que ha sido el tema estrella de los últimos 3 meses, el problema principal no es electoral, el problema principal es económico y los que tendrán que realizar el ajuste, si es que lo terminan haciendo, serán los nuevos presidente y vicepresidenta, que los dos, por cierto, se llaman Fernández. Ahora sí que sí, ahora ya podemos decirlo. Las elecciones argentinas no se celebraron el domingo, a ver si me entendéis, se celebraron el domingo, pero las verdaderas elecciones se celebraron en agosto, el día 11 exactamente, que es cuando se celebraron aquellas elecciones primarias y obligatorias, estas las PASO famosas, que dieron tanto que hablar en su momento. En España nos pilló en plenas vacaciones, hice un programa sobre este tema, pero vamos, eran los resultados de esas elecciones lo dejaron ya de tal manera, dejaron centrado el balón para que ahora sucediese lo que ha terminado por suceder. Es decir, que vinieron a confirmar anticipadamente el vuelco que hemos verificado ya a finales del mes de octubre. En aquel momento, y con los resultados de las PASO delante, se previó un debacle de proporciones bíblicas para Mauricio Macri, que hubo de conformarse en aquel entonces, estamos hablando de hace 3 meses, justo, esto fue a principios de agosto, estamos a finales de octubre, se tuvo que conformar con un 31% de los votos, mientras que el dúo Fernández y Fernández, así se llaman, son como los personajes de Tintín, aunque en este caso son Hernández, pero casi, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, escalaba en aquel momento hasta el 47% de los votos, es decir, se quedaba al borde mismo a 3 puntos solo de la mayoría absoluta. El sentimiento en aquel momento y el que ha acompañado toda la campaña electoral, que ha sido bastante larga este año a raíz precisamente de este vuelco en las PASO, era que Macri o se quedaba ahí, es decir, o se quedaba en el 30-35% aproximadamente, o iba incluso más hacia abajo, es decir, que se terminaba de desplomar ya por completo porque habían salido nuevos partidos con algunos candidatos que en principio parecían incluso interesantes, no tanto para ganar las elecciones, pero sí para mordisquear y pescar en el caladero de votos de Mauricio Macri. Bien, no ha sucedido nada de eso. Entre los macristas parece ser que ha habido más disciplina de la que se pensaba e incluso ha ido hasta el 40%, es decir, que ha sido una derrota dentro de lo que cabe, lógicamente una derrota dulce. Los peronistas, por el contrario, hicieron exactamente lo opuesto. Estaban ayer eufóricos y además con razón porque han ganado las elecciones, pero ellos lo que hicieron fue unificarse, en esencia, lo hicieron antes de las primarias, fue una operación arriesgada, juntando a
Alberto Fernández, que había sido en tiempos asesor en jefe de gabinete concretamente de los Kirchner hace ya muchos años, con su antigua jefa, que era Cristina Fernández de Kirchner. Bien, ellos hicieron esa apuesta. Esa apuesta, la verdad es que les ha salido muy bien, todo hay que decirlo, y se veían ya ganando en primera vuelta con más del 50% de los votos. Si nos vamos a las encuestas, lo que encontramos es que ese resultado, ganar con un 50, un 52%, era más que posible. De hecho, hasta el propio domingo nadie realmente se atrevía a dar un resultado final porque, bueno, no lo tenían muy claro. Los analistas andaban con la duda y palpándose los bolsillos por si acaso, claro, luego les pedían cuentas. Bien, en primera vuelta no han ganado han ganado los macristas, aunque no lo han hecho por encima del 50%. Se han quedado, como os he dicho antes, en el 48%, que no está nada mal. Es algo en sí reseñable, ojo, esto del 48%. He estado mirando los resultados en las dos últimas elecciones, que fueron en el año 2015 las últimas y en el año 2011 las anteriores. En 2015 hubo segunda vuelta. Tuvo que ir Macri de segunda vuelta, pues porque no había conseguido el 50%, que de hecho quedó lejísimos, quedó en el 30 y tantos, y tuvo que ir a segunda vuelta contra Daniele Scioli, y ya en segunda vuelta obtuvo el 51,3% de los votos, es decir, obtuvo una mayoría absoluta. Y en las anteriores, las de 2011, Cristina obtuvo el 54% de los votos a una sola vuelta. No necesito nada más. Esto de las dos vueltas, de cualquier manera, es algo reciente en Argentina. Como veis, Macri incluso ha mejorado sus resultados con respecto a los de 2015, por lo menos en primera vuelta. Pongamos por caso que hubiera, no lo sé, estoy haciendo ficción, que si hubiese quedado los Fernández, si hubiesen quedado en el 44%, pues entre el 40 y el 44%, ahí hubiera tenido una oportunidad Macri de revalidar la victoria. Pero claro, en el momento en que los otros le pasaban el 45%, se podía despedir. Es más, yo creo que Macri y todo su equipo ya contaban con eso. Pero bueno, la victoria de Fernández y Fernández es holgada. Eso es lo cierto. Le han sacado 8 puntos a sus oponentes. Y bueno, han sido bastante eficaces a la hora de atraerse votos de otras partes. Han conseguido, no sé, pues es difícil calcular esto, de dónde han venido los votos, obviamente, porque la gente no lo pone cuando vota, y en el caso de que lo pusiese, el voto a fin de cuentas es secreto, ¿no? Pero es posible que hayan succionado una cantidad significativa de votos de partidos de izquierda menores, como el Partido de los Trabajadores, por ejemplo, de Nicolás del Caño, que es un tipo que se suele presentar a las elecciones, con un partido que está más a la izquierda del Frente Izquierda, de hecho se llama su coalición, más a la izquierda del peronismo, y sobre todo, y esto yo creo que es lo importante y lo que viene a explicar en buena medida la victoria peronista, es que han sabido unificar al peronismo, que se había presentado en las elecciones anteriores, en las de 2015 que os acabo de comentar, se habían presentado divididos en dos coaliciones, y eso obviamente les hizo daño. Estaba la de Daniele Scioli, por un lado, que era la mayoritaria, la oficialista, se llamaba Frente para la Victoria, y luego la de Sergio Massa, que tenía un nombre larguísimo, me lo he apuntado aquí un segundo. Si la de Sergio Massa se llamaba Unidos para una nueva alternativa. La madre que le parió. No sé si alguno se terminó aprendiendo el nombre con un nombre tan largo, pero bueno, el hecho es que se presentaron con estos dos y bien, ya se sabe el problema que hay cuando te presentas dividido. De cualquier modo, no consiguió Scioli en la segunda vuelta arrastrar voto. Es decir, que estaba la cosa muy malita para los peronistas en aquel momento y terminaron perdiendo las elecciones. Lo que no ha sido de cualquier modo es una derrota humillante para Macri, que la verdad es que supo antes de anoche, estar a la altura, a diferencia de Cristina, por cierto, en el año 2015, cuando, no sé si lo recordaréis, hace poco tiempo, solo 4 años, que se negó a entregar personalmente a Macri los símbolos presidenciales. Aquello fue algo bastante gracioso, porque no pensé yo que esta mujer tuviese tan mal perder, y lo tenía. No estaba preparada para abandonar el poder y le sentó a cuerno quemado eso de perder las elecciones de 2015. Bueno, en este año ha sucedido exactamente todo lo contrario. Según se supieron los primeros resultados, que todavía eran temporales, Mauricio Macri ya más o menos sabía lo que había y se comportó con altura y bien, llamó a su oponente, le felicitó por supuesto y se mostró colaborativo en el relevo, que va a durar algo más de un mes. A lo largo de todo el mes de noviembre pues se irán pasando los trastos de una administración a la otra. Bien, esto es buena noticia,
que dice mucho, mucho bueno a favor de Macri, a quien sospecho, y esto evidentemente son sospechas mías, que esta derrota le ha quitado un peso encima. A ver, está claro que hubiese preferido ganar y seguir en el gobierno, que por algo es político, pero es que lo que tenía por delante era un toro muy grande y con un buen par de cuernos. La situación económica en Argentina, como bien sabemos, es muy mala. Mala tirando a malísima desde hace ya bastante tiempo, desde hace más de un año. Macri lo sabe porque está al frente de la presidencia y probablemente esta crisis le ha quitado más de una y más de 100 horas de sueño y por lo tanto, teniendo en cuenta que están en plena crisis, que para esto les queda por delante, incluso haciendo las cosas muy bien, cosa que ya dudo bastante que vayan a hacer, teniendo en cuenta quién le toca gobernar, haciendo las cosas muy bien les quedaría con toda tranquilidad un año, año y medio de ajuste. Luego, a partir de aquí pues ya nos lo podemos imaginar. En el caso de haber ganado Macri, pues se hubiera tenido que enfrentar a una serie de problemas, algunos, casi todos con solución, pero algunos, muchos de ellos, con una solución muy larga y muy sacrificada. Así que cuando vio que perdía dijo, bueno, esta es la mía y que se, como decimos en España, que se coma el marrón, del bigote, porque yo me voy a mi casa. Y además me voy a mi casa con la cabeza bien alta. He podido, como os decía antes, salvar la cara, quedar con un 40% de los votos, un resultado bastante bien, mantenido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso y en el Senado no me ha ido mal del todo. En fin, que la crisis se la coma otra. Y bueno, otra y otro, se lo van a comer entre estos dos. La situación económica en Argentina creo que la he tratado aquí varias veces, más o menos la conocemos, pero es que creo que es el punto fundamental para estas elecciones. Es posible que vaya mucho peor en los próximos meses y a lo largo del próximo año. Todo indica que el año 2020 va a ser tenebroso en Argentina desde el punto de vista económico. Y bien, es que no hay número en la economía argentina hoy por hoy que cuadre. El país se encuentra técnicamente en recesión desde hace más de un año, está entrampado con el Fondo Monetario Internacional y tanto el desempleo como los índices de pobreza o la inflación no hacen más que aumentar. Estas elecciones argentinas me han dejado cierta sensación de déjà vu, no sé a vosotros, pero a lo largo de la campaña que la he ido siguiendo y sobre todo el día de los resultados me han venido a la mente la Argentina de hace 4 años, la de 2015, la que se encontró Macri cuando llegó. ¿Por qué? Pues porque estábamos exactamente con la misma historia o con una historia muy parecida, por lo menos. En aquel momento Macri se encontró la economía convaleciente. Fue el tema en la prensa durante varios meses, la famosa herencia K, que la llamaban en Argentina, la herencia de los Kirchner, que era para echarse a temblar, literalmente. No había, si ahora no hay número que cuadre, en aquel entonces es que ni siquiera había números porque las estadísticas estaban completamente averiadas. Una de las cosas que había hecho la administración anterior a la administración Kirchner era provocar una especie de apagón estadístico para evitar que se hablase mal de ellos. No se conocían bien las cifras de prácticamente nada, empezando por las propias cifras de inflación. De hecho, hasta era de mal gusto hablar públicamente de que si la inflación era tal o era cual o cómo cotizaba el peso. Cualquier argentino que anduviese por la calle sabía exactamente cuál era el valor del dólar blue, que era el dólar libre, el informal, pero vamos, que no estaba bien decirlo, incluso uno podía llegar a buscarse problemas serios. Eso era la Argentina de diciembre del año 2015, la que se encontró Macri. ¿Por qué habían llegado a esa situación? Pues básicamente porque la gestión económica de los Kirchner no había sido muy afortunada, habían cerrado la economía al exterior y el país no tenía acceso al crédito. La cuestión es que habían hecho una especie de experimento, no al extremo de Venezuela, pero sí en esa línea. Habían impuesto, por ejemplo, el año 2011, ya se había muerto Néstor Kirchner, un cepo cambiario para evitar la fuga de dólares, lo que ocasionó que el gobierno empezase a tirar de las reservas del Banco Central, para corregir los desequilibrios, lógicamente. El organismo, como era de prever, pues se fue descapitalizando y en 2015 se encontraba exangüe. De hecho, las reservas del Banco Central que se encontró Macri eran unos 24.000 millones de dólares y hoy, a pesar de la crisis, del año de crisis que llevan, están en torno a los 47.000 millones de dólares. Es decir, son
pues prácticamente el doble de las de hace 4 años. Estaban en las últimas. No sé cuánto hubiese durado el gobierno Kirchner sin presentar la suspensión de pagos en el caso de que hubiesen ganado y no hubiesen corregido el rumbo, lógicamente. Lo que habían hecho este matrimonio, porque es que estuvieron turnándose en el poder, luego al final ya murió el marido y se quedó la esposa, pero vamos, lo que hicieron y el centro de toda su política económica fue regar la economía argentina con innumerables subsidios. Había subsidios sobre todo, sobre el transporte público, el gas, el combustible, la electricidad, etcétera, que no eran sostenibles en el tiempo, y eso lo sabía todo el mundo, cualquiera que supiese sumar, porque las exportaciones del país no generaban suficientes divisas. El modelo agroexportador en tiempos de los Kirchner alcanzó su máxima expresión y todo dólar que entraba en la economía argentina lo hacía a través de la venta básicamente de cultivos como la soja, que son muy productivos en Argentina por su clima y por la monoproducción que hay en ciertas zonas del país, grandes cantidades de soja que ponen en el mercado y que durante la década anterior se habían vendido muy bien y sobre todo se habían vendido a muy alto precio. Eso llenó las arcas del Estado. Lo que hicieron los Kirchner fue gastar ese dinero, entre otras muchas cosas. Algunos se desvió, eso es cierto, bastante de hecho se desvió, se metió en bolsillos donde no debería haber acabado, pero la otra parte se fue en toda esta gama infinita de subsidios, bonos sociales, etcétera. ¿Qué hizo Macri al llegar? Macri en principio hizo un diagnóstico bastante bueno de lo que pasaba. Quien no podía estar de acuerdo con aquello, pero nuestros problemas son esto y hay que hacer esto y aquello. Bien, nada más llegar, lo primero que hizo fue abrir la economía al exterior. Lo que provocó, esto fue en el acto, lógicamente, provocó una devaluación brutal del peso. No sé si lo recordáis, del orden del 14%, no, del 40%, una cosa así. Aunque el impacto luego no fue tan brusco en la economía real, porque a pesar del cambio adulterado que había, muchos precios ya se fijaban de manera espontánea con referencia al dólar informal, al dólar blue en el que se movían los argentinos hasta ese momento. Bien, pues ahí en ese punto, y estoy hablando de los 3 primeros meses, una cosa así, es decir, recién empezado 2016, ahí es donde acabó el impulso reformista de Macri. Pensó que con eso bastaba y que poco a poco, gradualmente, el término gradual se puso muy de moda en Argentina en estos últimos años, iría introduciendo nuevas reformas que sacasen a la economía argentina de la parálisis, mejor dicho, de la parálisis inducida, no por 12 años, ojo, sino por 70 años de peronismo, que a efectos económicos es algo así como un anestésico para caballos. Bien, los planes eran muy ambiciosos. Evidentemente, en 4 años no se puede corregir el rumbo de 70, pero sí se pueden marcar las pautas para que ese rumbo se corrija, no en un primer mandato, pero sí en un segundo y después que venga otro, etc. Es decir, para que a 15 años vista, 20 años vista, la economía argentina pues diese un giro definitivo y abandonase todos estos años que empezaron pues allá por los años 40 del siglo pasado, de destrucción sistemática de la economía argentina hasta el momento presente. Bien, el resultado es conocido por todos a estas alturas. Ya no estamos en 2015, estamos en 2019 y han pasado 4 años justos además. Pues bien, lo que tenemos es que en 2018 el dólar se apreció significativamente. No se apreció en los mercados internacionales, estoy hablando. Subieron los tipos de interés en Estados Unidos y todo el tinglado se vino abajo. A partir de ahí ya los desequilibrios que había y que estaban tapados por la cantidad de liquidez que inundaba el mercado, pues de la misma manera que cuando un lago o un estanque se vacía de agua, que todo lo que hay en el fondo pues aflora y se empieza a ver, ¿no? Que el llamado efecto Macri, durante el primer año se utilizó mucho este término, pues ese efecto se deshizo como un azucarillo cuando lo echas en el café. El país entró en recesión, la inflación se tornó galopante, y hoy lo es además, no sé si es el tercero o el cuarto país del mundo con la inflación más alta, y los inversores, como consecuencia de todo lo anterior, huyeron del país despavoridos, temiéndose lo peor. ¿Por qué? Pues porque con Argentina siempre hay que temerse lo peor. Bien, angustiado por no poder hacer frente a pagos inmediatos, Macri se puso en manos del Fondo Monetario Internacional, esto fue hace un año, poco más de un año, y el fondo le aflojó 57.000 millones de dólares, pagaderos en varios tramos, a cambio de practicar algunas reformas.
Básicamente cuadrar las cuentas públicas, que no es tanto, es decir, ingresar más y gastar menos. Lo primero es difícil en plena crisis, eso de ingresar más. En una economía que exporta lo que exporta y que, bueno, los contribuyentes los tiene constipados. Las empresas cierran y el que tenía trabajo pues lo pierde. Bien, la recaudación se gripa en cualquier crisis económica en cualquier país del mundo. Lo segundo, lo de gastar menos, pues en un país adicto a los bonos sociales, pues es más difícil todavía, con un sindicalismo además poderosísimo, en fin, y menos aún en pleno periodo electoral. Bueno, en pleno periodo electoral no es que sea difícil, es que es directamente imposible. Vamos, que el gradualismo, aquel tan de moda en 2016, se dio de bruces primero contra el dólar y al caer al suelo se golpeó contra el FMI. O sea, se puede decir, resumiéndolo mucho y en una sola frase, la historia económica de Argentina en los últimos 4 años. Podríamos decir que le está bien empleado a Macri, porque esto se le advirtió desde hace tiempo. Gente como José Luis Espert, que por cierto se presentó a las elecciones y ha sacado un meritorio 1,5%, o a Javier Milei, el economista este tan famoso, estos llevan y otros muchos llevan años clamando en el desierto, mientras Macri les hacía un Don Tancredo en el centro de la plaza. Bueno, os explico a los argentinos que, como no tenéis toros, Don Tancredo es una figura taurina en el que sale un tipo, se pone encima de un poste de un pilar en el centro de la plaza y espera pintado de blanco, fingiendo que es una estatua, y espera que el toro no le vea y no le embista. Claro, ha habido Don Tancredos, hoy no se hace, se hacía en el pasado, que los mataba el toro. Ese es el problema de hacer el Don Tancredo. Pues es básicamente lo que le ha pasado a Macri. El tema es que Macri ha sido un Don Tancredo que le ha pillado el toro. Pensaba que si no se movía en el centro de la plaza, pues el toro le esquivaría. No le ha esquivado y se lo ha terminado llevando por delante. Claro, como os decía antes, podríamos decir que bien, que se fastidia Macri. Pero es que la realidad es que al final quien lo está pagando son los argentinos de a pie. La economía este año decrecerá más de un 3%. La inflación está en el 55%. Y no se sabe muy bien cómo el Estado va a pagar todo lo que debe. Esa es la verdad. Luego está el drama del desempleo, que es un drama en sí, el más preocupante para cualquiera, que ronda el 10% en el mercado formal. Pero claro, es que aproximadamente la mitad de la población argentina, la población activa argentina, desempeña su actividad en sectores informales de la economía, con empleos de muy baja calidad y extraordinariamente volátiles, que hoy tienen y mañana no tienen. El problema del mercado laboral argentino no es, por lo tanto, el desempleo, sino el subempleo. Algunos de estos subempleos están en el límite mismo de la subsistencia, como, no sé, los cartoneros o los vendedores ambulantes, los que limpian parabrisas en los semáforos. Esta es, en resumidas cuentas, la herencia de Macri, aunque no solo de Macri. Es decir, el país no se lo encontró muy diferente en el año 2015. Los problemas de fondo son idénticos y tienen una solución complicada y lenta, a los que se encontró Macri hace 4 años. Los peronistas este domingo, estuve viendo las fotografías y algunos vídeos, celebraban alborozados la victoria de Fernández, como si con cambiar al muñeco se solucionasen todos los problemas, así como por arte de magia. Pero claro, es que la magia no existe, más que en las películas de Harry Potter, pero el mundo real no existe. En el mundo real 2 y 2 siempre serán 4, por mucho que a los argentinos les hayan persuadido de lo contrario. Tengo un par de llamadas de 2 escuchas argentinos que han tenido a bien acercar a la contra un comentario sobre las elecciones en su país. Un comentario cada uno de ellos. No es que se hayan puesto de acuerdo, además están en distintas partes para decir, bueno, pues vamos a compartir el comentario. Primero hablas tú y después hablo yo. No, están separados. Vamos a escuchar primero a Eduardo, que además de argentino es un gran tipo, y lo digo con conocimiento de causa porque le conozco personalmente. De hecho, ayer por la mañana estuvimos hablando personalmente, cara a cara, sobre este tema. Bien, pues esto es lo que nos cuenta Eduardo. Las elecciones presidenciales en Argentina marcan una vez más el retorno del peronismo al poder, en una lógica que se repite una y otra vez, mezcla de mujer golpeada y síndrome de Estocolmo. La población argentina decide entregarse en los brazos del movimiento populista fundado por Juan Domingo Perón en el año 1946. Lo complejo del escenario estriba en que el peronismo es, como sus propios partidarios lo dicen,
un movimiento y no un partido, con lo cual engloba desde la derecha hasta la izquierda, desde el conservadurismo hasta cierto liberalismo de pacotilla, pasando por todas las opciones. Es por eso, por decirlo anecdóticamente, que en Argentina nunca existió una democracia cristiana digna de tal nombre, o el Partido Comunista siempre fue una formación política anecdótica. Se pensó que el resultado sería una paliza, los analistas políticos hablaban de entre 20 y 25 puntos de diferencia a favor del Frente con Todos, que tal es el nombre del kirchnerismo en esta edición electoral, pero el presidente Macri tuvo la habilidad, que no le alcanzó, para recortar la brecha y convertir la diferencia de 20 puntos en escasos 7 con algunas décimas. El escenario que se avecina es complejo, ya que Alberto Fernández, un sagaz operador político devenido presidente del segundo grande de Hispanoamérica, decía, un operador político sagaz devenido presidente, ha realizado promesas que difícilmente pueda cumplir, promesas que suenan como música a los oídos argentinos, de reactivación económica, de final de la inflación, y la coyuntura político, económica y financiera, sobre todo a nivel internacional, es sumamente desfavorable para la Argentina. El FMI no prestará más dinero al país sudamericano y solo quedaría la inquietante posibilidad de financiarse a través del gigante chino. Argentina, una vez más, deja pasar la oportunidad de cambiar su propia historia y hacer bien lo que viene haciendo mal desde hace más de 70 años y opta por seguir bailando con el diablo a la luz de la luna. Bueno, Eduardo, el escenario que se avecina es complejo, pero para los Fernández, que entre que vienen con muy mal equipaje de ideas en la cabeza y la coyuntura es mala, no van a poder cumplir no todo, es que ni una cuarta parte de lo que han prometido. Como te decía ayer, el peronismo, como el socialismo, acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Y claro, no hay dentro, no hay fuera, no hay de dónde sacar, no hay dinero de los demás disponibles para tanto como quieren gastar. Bien, pues el otro escucha, el que os hablaba, se llama Esteban y se detiene sobre el fallido gobierno Macri. Hacer una breve reflexión del fiasco que fue el macrismo. Yo fui uno de los en su momento estaba muy ilusionado, me acuerdo hace 4 años siguiéndolo desde aquí, desde Mallorca, saltando de alegría porque se había acabado el kirchnerismo y ahora una gestión tan mala nos lleva de nuevo lleva de nuevo a Argentina a un kirchnerismo más endulzado, más suave, pero peronismo al fin. Y nada, digamos, un ejemplo claro del fiasco y del desastre que fue es el hecho de que Macri, en economía especialmente, ¿no? En otros planos igual alguna cosa buena hizo, pero en economía fue tal el desastre que hay un hecho que lo demuestra. Cuando Macri asume el poder había un cepo cambiario, no se podía comprar dólares, había restricciones, solo se podía comprar, pero tenías que demostrar un montón de cosas, para qué, en qué lo ibas a gastar y bueno, y aún así estaba restringido. De hecho, entonces había un dólar blue que se llamaba, que era un dólar paralelo, el mercado negro, que era mucho más caro que el oficial y que bueno, generaba un montón de distorsiones y además con todo lo que significa eso de atentado a las libertades, ¿no? Y las porquerías que produce eso en una economía. Pues hecho esto, Macri lo primero que hizo fue quitar ese cepo, lo quitó rápido y mal para muchos analistas en ese momento, o sea, de manera poco ordenada y sin hacer otras reformas antes. Y bueno, quitó el cepo y ahora, pues el día que se celebran las elecciones ya hay un cepo, un cepito que le llaman, que bueno, hay restricciones de $10.000 y bueno, una serie de restricciones bastante importantes y al día siguiente de las elecciones ya, día domingo, el Banco Central ya anunció nuevas medidas que ahora ya no son $10.000 mensuales de limitación de compra de dólares, sino que ahora ha pasado de $10.000 a $200. Por lo tanto, Macri asume el país con un cepo y lo deja con otro cepo
probablemente igual o peor, porque todavía falta un mes y medio para el traspaso de poderes y probablemente sea igual o peor que el que recibió. Por lo tanto, solo con ese ejemplo ya nos damos cuenta de la porquería de resultados que generó y nada, ojalá que este peronismo que venga no sea tan vulgar y tan nocivo como el anterior y yo qué sé, a ver si tienen los Argentina y los argentinos no tenemos tanta mala suerte como tuvimos con la década infame K. Nada, gracias por todo y un saludo. Pues como ya ha dicho Esteban, Macri creyó que levantando el cepo cambiario y poniendo una sonrisa en el exterior, con eso bastaría, que el resto pues vendría dado, pues no sé, por un par de buenas cosechas de soja, los tipos de la Fed por los suelos y algo de suerte. Respecto a lo que comentas de este peronismo que viene y tus temores sobre él, pues la verdad es que no creo que sea tan dañino como el anterior, pero no por nada, sino porque no hay dinero para gastar. Bien, vamos a seguir, que tengo más llamadas, lo estoy viendo aquí. Vamos ahora con el tema de Bolivia, que por cierto es un tema importante porque ayer me equivoqué. En este tema Martín no es el único que me lo ha dicho ya. Lo que pasa es que Martín ha tenido el detalle de enviarme un mensaje y explicármelo bien. Me quiere hacer una corrección de peso. Acabo de escuchar tu análisis sobre el posible fraude en las últimas elecciones generales en mi país, en la que dices que habrá segunda vuelta, y lo cual no es cierto. A ver, te explico. La ley electoral en esta convocatoria dice que el ganador es aquel que tiene más del 50% más uno de los votos, o aquel que logra más del 40% de los votos y además más del 10% de diferencia respecto al segundo. Entonces, Evo Morales, con los resultados oficiales, se ha proclamado ganador de los comicios en primera vuelta. Como tú dices, ha logrado 47% de los votos versus el 36,5% respecto del segundo voto, ¿no? Teniendo una diferencia de 10,5% respecto al segundo puesto, ¿no? Que es el partido de Carlos Mesa. Entonces, claro, se proclama como ganador en primera vuelta con estos resultados. Pero claro, ante estos resultados y la total falta de transparencia del órgano electoral en Bolivia, la OEA en su informe dicta que durante la interrupción de los datos al 83% del total de los votos computados, perdón, que duró aproximadamente 20 horas esta interrupción, luego, al volverse a restablecer el cómputo, existió un inexplicable cambio de tendencia que daba al partido de Evo Morales la victoria en primera vuelta. Bueno, ante esta coyuntura, pues tal es la situación ahora en Bolivia, que hay una masiva indignación sobre la transparencia de estos comicios. Y también, claro, pues la población lo que quiere es o ir a una segunda vuelta, cosa que Evo Morales ya lo da por descartado porque él dice que ha sido el ganador, o anular estas elecciones, ¿no? O sea, hay una movilización, todas las capitales de los departamentos, las grandes ciudades de Bolivia, pues están en paro, están con marchas y todo lo que tú comentaste, ¿no? La solución más factible que se ha dado a esta situación la ha dado la OEA, que es hacer una auditoría vinculante sobre los resultados de esta. O sea, bueno, si en esta auditoría la OEA dice, bueno, aquí ha habido fraude, o aquí ha pasado algo raro, pues hombre, pues o se va a segunda vuelta o se anula, ¿no? El gobierno boliviano no se ha manifestado aún sobre esta propuesta. Bueno, pues eso es lo que quería aclarar la situación respecto al análisis que has hecho, ¿no? Pues muchas gracias, Martín, por el apunte. El programa de ayer lo preparé el sábado, que es cuando me puse a llenar de información la libreta y a estudiármelo un poco. Estaba todo cambiando en aquel momento, de hecho sigue cambiando, es una auténtica locura lo de Bolivia. Y ya luego el domingo lo que hice fue dar un repaso al tema. Vi que seguía habiendo lío y bueno, lo di por bueno. Lo que sí vi fue un despacho EFE, de la agencia EFE, de ayer mismo, en el que Mesa daba por segura la segunda vuelta.
vuelta. Así que no termino yo, sinceramente te lo digo, de entender muy bien lo que está pasando en Bolivia. Hacedme el favor de explicármelo porque no me entra muy bien a mí en la cabeza. Las noticias son contradictorias en muchos casos. Bien, seguimos con Álvaro, que está en Chile, en Iquique concretamente, al norte del país, y nos informa sobre el terreno mismo de la que está cayendo por allá, que parece ser que la cosa ha arrancado de nuevo. Te envío toda esta información de todos los desmanes que actualmente está ocurriendo acá en Chile, donde lamentablemente el presidente Piñera, por proteger su imagen política ante la ONU, levantó el toque de queda, donde ya hasta el momento ya han saqueado 2 tiendas y la oficina de AFP Capital. Esperemos que todo esto se solucione pronto y que lo que está haciendo actualmente la oposición es lo mismo que hizo el señor Evo Morales con el señor Carlos Mesa. Bueno, veo que se ha vuelto a armar gorda, tan pronto como se levantaba el toque de queda. En fin, le prestaré ojos a lo largo del día de hoy y si la cosa lo merece, le dedicaré el programa de mañana, que por cierto tenía preparado y tenía pensado hacerlo sobre las elecciones uruguayas, que fueron también el domingo y donde ganó el Frente Amplio. Pero eso sí, esta vez en Uruguay sí, tendrán que ir a segunda vuelta. Bien, pues vamos a ir ya terminando, vamos con Pizarro, que Pizarro nos habla de Bolivia. Evo introdujo en la bolivariana Constitución boliviana la salvaguarda de limitar el número máximo de mandatos por presidente, en concreto a 2. E introdujo esa salvaguarda porque con sentido común y recuerdo de experiencias pasadas, concluyó que más mandatos eran un riesgo de deriva hacia un régimen personalista y autoritario. Y como él, así lo vieron también la mayoría de los bolivianos que refrendaron la Constitución y que se negaron en referéndum a la modificación de esta salvaguarda. Llegado el momento de cumplirla, Evo renegó de aquellos principios con los que la apoyó en su día y, tomando una deriva personalista y autoritaria, forzó la institucionalidad del país hasta que le legitimó, pese al sentir general, para acumular mandatos indefinidamente. Ahora nadie en Bolivia desconoce cuánto ama Evo el poder y qué está dispuesto a pisotear por conseguirlo. Y aquí el riesgo ya no es ningún riesgo, es una realidad. Un saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Mañana será miércoles. Ya os he dicho antes, mi idea era lo tenía ya pensado más o menos, hablar de Uruguay, pero si en Chile la cosa se pone tan mala como lo parece, según las noticias que acabo de estar mirando, pues creo que no me va a quedar otro remedio, porque esto de Chile empezó siendo una tontería en las taquillas del metro y la cosa va a terminar llevándose a Piñera por delante, a poco que esto siga así un par de meses más. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.